Buenos días, mi nombre es Blanca Lilia Jiménez Méndez y soy estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes en la UNADEM. La realización de este video es para dar cumplimiento a la actividad 1 de la asignatura de normatividad fiscal y me servirá para explicar las funciones y elementos de las finanzas públicas, de la política fiscal, del gasto público y del presupuesto. La finalidad de esta actividad es que comprendamos cómo interactúan los mecanismos legales para obtener una operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación. Por lo tanto, procedo a detallar los subtemas de esta ley, así como sus elementos y sus funciones. Vamos a comenzar mencionando que las finanzas públicas desprenden de la actividad empresarial y es precisamente aquí de donde surge la actividad económica del país, a través de la generación del empleo, de la redistribución del ingreso y de la renta nacional. Teóricamente, las finanzas públicas se componen de dos procesos: la captación de ingresos y la realización de egresos, las cuales se basan en políticas orientadas a instrumentar el gasto público y los impuestos, de cuya relación depende la estabilidad económica del país. Es decir, que dichas finanzas se encargan de gestionar y administrar los fondos monetarios para atender las necesidades de una comunidad o de una región. Por eso es tan necesaria la captación de ingresos en base a la política de ingresos y la ejecución de egresos que efectúa el Estado. Los principales elementos que le integran son las necesidades de la población, los gastos públicos, los servicios públicos y los recursos públicos. Su objetivo es definir la forma en que debe aplicarse el poder público para obtener los recursos suficientes que ayuden a la buena función de las actividades que está obligado a efectuar. Tiene que existir una distribución equitativa de las riquezas que ayude a crear un clima de confianza política para lograr la estabilidad legal y disminuir de esta manera la tasa de inflación. Con esto se logrará la satisfacción de los servicios públicos. En cuanto a la política fiscal, se considera como una rama de la política económica que conforma el presupuesto del Estado para proteger y mantener la estabilidad económica del país. Coloquialmente podríamos decir que es un conjunto de medidas inherentes al régimen tributario, al gasto público y al endeudamiento interno y externo del Estado. En México, la captación e imposición de impuestos son administrados por dos instituciones claves en la política fiscal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Está integrada por los elementos ingresos públicos, que son los impuestos o ingresos patrimoniales de empresas públicas, y el endeudamiento, y el gasto público, que está integrado por el dinero que un gobierno emplea para suministrar los bienes y servicios a sus ciudadanos. La principal función de la política fiscal es buscar un equilibrio entre los programas de gastos e ingresos del gobierno, para lo cual se apoya en los siguientes objetivos. Primero, crear un ahorro público considerable para incentivar la inversión pública nacional como un instrumento de desarrollo. Estabilizar la economía a través del control de precios y del control financiero para contribuir a un ambiente adecuado con las condiciones necesarias para fomentar el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Gracias a estas alternativas se logra elevar el nivel de los objetivos sociales, por ejemplo, los servicios gratuitos de salud y de educación, en los que se apoya a las familias de bajos recursos a través de un sistema tributario progresivo. En cuanto a la política de gasto público, se considera de manera general como la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público en el desarrollo de sus actividades. Está enfocada a la redistribución de la riqueza para cubrir las necesidades de los ciudadanos de un país. Esta política está integrada por el presupuesto y por el gasto público. Tiene como principal función canalizar de manera adecuada los recursos presupuestarios para satisfacer la demanda interna del país, redistribuir el ingreso para elevar los niveles de desarrollo de sus ciudadanos y reducir la desigualdad social. Finalmente se encuentra el presupuesto, considerado de forma general como un instrumento de planificación. En términos financieros, se le considera como un documento contable y financiero que refleja tanto los ingresos como los egresos del Estado. Es decir, que a partir de él se expresan las estimaciones de los ingresos que el Estado espera recibir,
así como las estimaciones de los gastos que realizan durante un periodo de tiempo llamado ejercicio fiscal y cuya duración legal es de 1 año. Este presupuesto servirá para proyectar programas, metas y objetivos definidos, ya sea para una área general o sectorial, que interactúa con las secretarías gubernamentales y permite además tener el control y la transparencia de los actos públicos. Al presupuesto lo integran los siguientes elementos: el presupuesto de ingreso y el presupuesto de egresos. También se le conoce como presupuesto de gastos. Tiene una función económica, política y técnica cuyo objetivo primordial es prever y proyectar ingresos y gastos a futuro con la finalidad de anticiparse a las necesidades de cada sector o secretaría. Por ello es que su elaboración debe de ser antes de que las cosas sucedan. Además debe coordinar diferentes decisiones y actividades políticas, económicas, sociales, urbanistas, etc. Finalmente, trata de finalizar los costos al aplicar de manera óptima los recursos con que se cuenta. Muchas gracias por su atención.